Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y esto es Perú 21 TV. Y a propósito de este audio que ha venido circulando, que se ha destapado ayer del congresista virtual electo Guillermo Bermejo, quien además tiene un proceso abierto por terrorismo, él en este audio, lo que hemos escuchado es claramente preocupante. Ha dicho, nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar. Y para analizar sus palabras exactamente, estamos acompañados de Richard Arce, es congresista, además ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Un gusto poder dialogar en esta coyuntura de segunda vuelta que se ha vuelto más encrispada que nunca con estas expresiones desatinadas y que hay que condenarlos porque evidentemente está en juego la democracia. Esto no es un tema ideológico, no es temas de izquierdas ni de derechas. Se debe respetar el Estado de Derecho del país como principio básico. Sobre todo porque a lo largo de este audio, el señor Bermejo lo que ha dicho es también de forma criolla y además grosera, desestimando el apoyo de las fuerzas políticas que lo han venido dando a lo largo de esta campaña, ¿no? Dice, con todo respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. Nosotros no vamos a bajar nuestras banderas y no vamos a dejar que nos impongan, entre otras cosas, ideología de género, aborto, etc. ¿Qué opinión le merece estas expresiones, congresista Arce? Es congresista. La condena, evidentemente. Lo que él llama pelotudeces democráticas son nuestros principios básicos para una convivencia y que en el Perú significó una lucha social de diferentes colectivos para que en el 2000 podamos recuperar la democracia después de 10 años de dictadura de Fujimori y Montesinos. Mal que bien, durante estos 20 años hemos tenido democracia y tenemos que protegerla, porque no solo fue la dictadura fujimorista, también recordemos la violencia estructural de los 80s y los 90s, con este grupo demencial de Sendero Luminoso, que asesinó civiles, mujeres y niños con una ideología trasnochada. Y ellos justamente pretendían subvertir el Estado de Derecho para tomar el poder a través de las armas. La democracia es el camino de convivencia pacífica y que el Perú ha decidido desde el inicio de su república. Estamos a cumplir el bicentenario y no podemos quedarnos en silencio cuando hay una actitud de esta naturaleza de un tipo que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en el país, que no cree en la democracia como este Bermejo. Y además con Vladimir Cerrón, que ya lo viene anunciando hace mucho tiempo con el ideario que él ha presentado. No por simpatías ideológicas, no por tener la misma visión tal vez del país, se va a ser condescendiente con este tipo de expresiones subversivas que pretenden atentar nuestra democracia. Tenemos que condenar y expresar abiertamente nuestra crítica, pero lo que esperamos también es un deslinde abierto del candidato Pedro Castillo, porque tenemos la expectativa, porque evidentemente yo no voto por Keiko Fujimori por todo lo que ha representado, y mucha gente ve una opción en Pedro Castillo, pero él, si no deslinda con esta posición antidemocrática y hasta subversiva de parte de Bermejo, definitivamente solo está entregándole el triunfo a Keiko Fujimori. ¿Qué mejor contracampaña están haciendo dentro del propio Perú Libre para perjudicar a Pedro Castillo en estas elecciones con estas actitudes y estas expresiones incongruentes y hasta subversivas, como lo vuelvo a repetir, de parte de Bermejo y también de Vladimir Cerrón? Es congresista. También Flor Pablo y Eduard Málaga del Partido Morado han rechazado estas expresiones, sobre todo porque al final del audio también se logra escuchar que él dice, el señor Bermejo dice, bueno, el boom de Verónica Mendoza sucedió en el 2016. ¿Cómo cree que estas expresiones a lo largo de este minuto y medio donde se lo escucha al señor Bermejo decir estas palabras, lo tome la izquierda, Nuevo Perú, Frente Amplio? ¿Cómo cree que le pueda caer estas expresiones del señor Bermejo? Evidentemente son contradictorias a sus principios que ellos enarbolan. Ellos han levantado las banderas de los derechos humanos, de la defensa irrestricta a los derechos humanos.
Y dentro de estos componentes está la educación con enfoque de género, que nos permite luchar contra la violencia que existe contra la mujer. Los índices de feminicidio son de escándalo. El Perú es un país machista donde se agrede y se asesina a las mujeres. Y por eso es importante que desde niños se pueda formar con una educación con enfoque de género. No es ninguna tontería, y en las expresiones groseras que hizo Bermejo, denostando justamente del tema del enfoque de género y también de los derechos reproductivos de la mujer. Son derechos humanos que tenemos que defenderlos, que nos ha costado años de lucha para poder sensibilizar a la población. Evidentemente, camaradas de izquierda que han estado respaldando a Pedro Castillo sin ningún criterio de condicionar justamente estas actitudes que ya se le conocía, sobre todo a Vladimir Cerrón, deja mucho que desear, porque la interpretación sería que están arriando las banderas a cambio de algún tipo de beneficio. Hay una prebenda, hay un acuerdo, una repartija de un futuro ejecutivo con la presidencia de Pedro Castillo. Por eso es que están aceptando bajar sus banderas de lucha, que ha sido la defensa de los derechos humanos. A mí me deja una profunda decepción, y que deberían pronunciarse. Ya pasaron varias horas desde las expresiones que han sido de público conocimiento de Bermejo, que ridiculiza inclusive a los compañeros de izquierda, pero sobre todo, más que el tema personal, ahí es un tema de principios y coherencia. No puedo avalar con mi voto a gente que no cree ni siquiera en estos principios elementales de la visión que uno entiende como izquierda. Y como anécdota o como una circunstancia tragicómica, ya es la denostación que hacen de sus aliados, ¿no? Si ellos no tienen dignidad, tendrán que responderle a sus electores, porque esto tiene un costo político bastante alto. Ahora, el señor Bermejo ha tratado de deslindar del audio diciendo que ha sido de alguna manera malinterpretado bueno, dice que la data de este audio ha sido hace un año y que pues no puede tratar, se trata de una treta fujimorista que trata de dividir. Eso es lo que ha dicho en un Twitter el señor Bermejo, pero el señor Pedro Castillo, quien es candidato además de Perú Libre, él lo que ha tratado de hacer desde la mañana de sus actividades es evitar responder y ha dicho que se va a pronunciar durante la tarde. Este tiempo que él tiene, que deja pasar, ¿no?, estando en una coyuntura política donde este audio realmente es preocupante, ¿le va a beneficiar al señor Castillo? ¿No le va a beneficiar? ¿Cómo lo ve usted de cara a las elecciones, ya el 6 de junio? Ante afirmaciones de esta naturaleza que son antidemocráticas, el deslinde debe ser claro y contundente y oportuno. Y eso no se está dándose. Se parece a lo mismo de Keiko Fujimori, cuando ella niega el tema de las esterilizaciones masivas y trata de hacer un eufemismo con el tema de planificación familiar, cuando ahí hubo una violación flagrante a los derechos humanos, que inclusive hay sentencias de tribunales internacionales que refrendan este abuso que cometieron Alberto Fujimori, el ahora congresista electo Aguinaga, el exministro Costa Bauer, que inclusive son parte del entorno de Keiko Fujimori. Entonces, es del mismo parangón este tipo de actitudes cuando un líder no deslinda abiertamente con un tema que compromete seriamente, en este caso, la democracia, y en el otro, en el caso de Keiko Fujimori, con los derechos humanos. ¿Y a qué viene toda esta mi interpretación? Porque el día de ayer se firmó una proclama ciudadana donde se expresaba abiertamente varios principios, 12 compromisos, donde se hablaba abiertamente del respeto irrestricto a los derechos humanos y sobre todo a el espacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como cimiento de nuestra defensa de los derechos humanos. Pero también al otro lado se hablaba de respetar la democracia, se hablaba de respetar las instituciones, y hemos escuchado a Bermejo con total desparpajo, y lo repite. Esto no es novedad, no solamente es Bermejo, también lo dice Cerrón y lo dicen en sus documentos, que pretenden destruir nuestro sistema democrático para refundarlo. En una circunstancia de pandemia como la que estamos viviendo, es de altísimo riesgo, porque eso generaría probablemente
mayores problemas a los que ya están aconteciendo. Ellos no han entendido que en el Perú están muriendo, según el MINSA, 400 personas en promedio por día, pero según el SINADEF son más de 1.000 personas. Tenemos datos del SINADEF sobre los 170.000 muertos a consecuencia de la pandemia. No entendieron ese mensaje. A mí me parece altamente irresponsable que no se haga el deslinde abierto justamente con este tipo de posiciones. Si han firmado un documento, o sea, ni siquiera pasaron 24 horas y ya se están desdiciéndose de lo que han expresado. Y lo mismo podemos afirmar en la intención de indultar a Alberto Fujimori por parte de Keiko Fujimori y a Antauro Humala por parte de Pedro Castillo, porque ellos han firmado, en otras palabras, no deberían indultarlos, pero tengo entendido que ese es uno de sus propuestas y lo van a hacer. Entonces, el llamado de atención al país frente a esta circunstancia, ninguna de las alternativas es viable para el desarrollo del Perú, y lo que nos quedaría sería el voto nulo, blanco o viciado, para poder generar una especie de contrapeso, para que no se sientan omnipotentes, porque el 28 de julio va a asumir uno de los dos, pero que el resultado de la votación también sea contundente de un voto de rechazo a ambas candidaturas. Muy bien, congresista Arce, muchísimas gracias por su análisis en este audio que se ha venido propalando en las redes sociales y que pertenecería a Guillermo Bermejo, virtual congresista electo de Perú Libre. Preocupante, además. Muchísimas gracias. No, agradecerte a ti por la oportunidad y te repito, los problemas que tiene Pedro Castillo, Cerrón que tiene al lado Bermejo y todas estas consecuencias en su candidatura no santifican la candidatura de Keiko Fujimori. Al contrario, tenemos que condenar porque hay que ser coherente. La corrupción, así sea de derecha o de izquierda, se la confronta. No hay corrupción grande ni corrupción pequeña o corrupción condescendiente como lo que pretenden hacer algunos compañeros de izquierda. Tenemos que ser responsables con el país porque la corrupción ha sido uno de los principales problemas para vivir esta circunstancia como la de ahora, la de la crisis sanitaria, donde la gente no puede acceder a servicios de salud porque el dinero no fue bien invertido por la corrupción. Eso tiene que quedar bien en claro y la alternativa por eso que pretendo promover es el voto blanco nulo iniciado por la dignidad del país. Podemos generar una cruzada nacional para que esto se dé. Gracias. Muchísimas gracias, excongresista Arce. Bien, eso fue el análisis sobre este audio propalado en las redes sociales y también en varios medios de comunicación donde hemos escuchado las palabras de Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre, un caso preocupante. Permiso.